El eco de una profecía antigua. En las arenas del Medio Oriente, entre ruinas milenarias y montañas que parecen guardar secretos del cielo, se alza un nombre que resuena en los titulares modernos: Irán. Conflictos, alianzas ocultas, amenazas nucleares. Pero lo que pocos sospechan es que su destino ya estaba escrito miles de años antes de que existiera la palabra Irán. Su verdadera historia comienza en las páginas del libro más antiguo y enigmático de todos los tiempos, la Biblia. Sin embargo, allí no se le llama Irán, sino Persia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Persia aparece como una sombra que se mueve a través de la historia humana, cumpliendo un papel divinamente planeado, primero como instrumento de liberación, y después como protagonista de una guerra profética que marcará el fin de los días. El relato se remonta al amanecer de la humanidad, tras el diluvio universal. Noé y sus 3 hijos repoblaron la tierra. De ellos nacerían las civilizaciones que llenarían los mapas antiguos. Entre sus descendientes había 2 nombres que sellarían el origen de un imperio: Elam y Madai, hijos de Sem y Jafet. De Elam surgiría el pueblo elamita, asentado en las fértiles tierras al suroeste de lo que hoy conocemos como Irán. De Madai, los medos, endurecidos por la vida en las montañas del norte. 2 pueblos distintos, unidos por un destino común: convertirse en la cuna del antiguo imperio persa. Pero su historia no comenzó con gloria. La primera vez que la Biblia menciona a Elam es como enemigo. En el Génesis 14, un rey llamado Kedorlaomer, señor de los elamitas, se alía con otros monarcas del este para invadir Canaán y capturar a Lot, el sobrino de Abraham. Parecía una victoria segura, pero Abraham, con apenas 318 hombres, derrota a los reyes del oriente y libera a los cautivos. Desde ese momento, el mensaje espiritual quedó grabado: ningún poder del este puede prevalecer contra el propósito divino. Lo que parecía un episodio aislado era en realidad el inicio de una lucha que atravesaría los siglos. Imperio. Levantado por Dios. Siglos más tarde, los descendientes de Madai y Elam se unieron bajo un solo estandarte. De sus alianzas surgió una fuerza imposible de ignorar: el imperio persa. Lo que comenzó como un conjunto de clanes dispersos se transformó en una civilización que desafiaría a Babilonia, el poder más grande de su tiempo. Los profetas Isaías y Jeremías ya lo habían anunciado mucho antes de que ocurriera. Dios usaría a Media y a Elam, las tierras del actual Irán, como su instrumento para castigar a Babilonia, el imperio que había destruido Jerusalén y profanado su templo. Pero lo más sorprendente no fue la caída de Babilonia, sino quién la provocaría. Dios mencionó el nombre del conquistador más de un siglo antes de su nacimiento: Ciro, el ungido del Señor. El profeta Isaías lo escribió con precisión. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, cuya mano he tomado para sujetar naciones delante de él. Ningún otro texto profético se había cumplido con tal exactitud. Ciro, rey de Persia, conquistó Media, unió los reinos y luego marchó sobre Babilonia. Pero su victoria fue distinta. No hubo asedio ni fuego, sino una noche silenciosa. Los persas desviaron el cauce del río Éufrates y entraron por el lecho seco, mientras la ciudad dormía. Cuando el rey Belsasar celebraba su banquete profanando los vasos del templo, una mano invisible escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Daniel, el profeta exiliado, tradujo las palabras: Tu reino ha sido contado, pesado y hallado falto. Esa misma noche, el imperio más poderoso de la tierra cayó, y Persia se levantó como la nueva fuerza de la historia. El decreto de Ciro liberó a los judíos del cautiverio y ordenó reconstruir el templo de Jerusalén. El mismo Irán, bajo su antiguo nombre, se convirtió en el instrumento de redención. Pero esa gloria era solo la primera parte del plan. Las Escrituras advertían que el papel de Persia no terminaría en la bendición, sino que regresaría como una fuerza oscura al final de los tiempos. La profecía de Gog y Magog, en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, se revela una visión escalofriante:
Una alianza de naciones del norte se levantará contra Israel en los últimos días, y entre los nombres antiguos que aparecen está uno que resuena con fuerza: Persia. La profecía dice que Gog, príncipe de Magog, reunirá a muchas naciones, entre ellas Persia, Cus y Fut, para invadir la tierra de Israel cuando el pueblo viva confiado. No será una guerra más. Será una coalición global con un solo objetivo: destruir el corazón de la fe. Hoy, miles de años después, los titulares parecen reproducir palabra por palabra esa visión. Las alianzas entre potencias del norte, los pactos militares y las amenazas contra Israel no son coincidencias. El mapa de Ezequiel se superpone inquietantemente al mapa moderno. Persia, hoy Irán, aparece de nuevo, del lado opuesto del pueblo de Dios, no como libertadora, sino como una pieza clave en la rebelión final. Y mientras las tensiones crecen en Oriente Medio, cada movimiento parece una pieza del tablero profético que avanza hacia un desenlace inevitable. El silencio antes de la tormenta. Irán ha pasado siglos entre las sombras del poder, reyes, ayatolás, revoluciones, y ahora una ambición que inquieta al mundo: el dominio nuclear. Pero lo que los gobiernos ven como geopolítica, las escrituras lo describen como cumplimiento. El profeta Jeremías habló del arco de Elam, símbolo del poder militar persa, que en los últimos días sería quebrado, una metáfora que muchos interpretan como una futura derrota o colapso interno. Sin embargo, antes de esa caída, Irán tendrá un papel determinante. Los antiguos textos dicen que Dios pondrá garfios en las quijadas de esas naciones para atraerlas a una batalla que no podrán evitar. No serán ellos quienes inicien la guerra, será el destino cumpliéndose paso a paso. Los analistas modernos lo llaman casualidad, pero los profetas lo llamaron juicio. El retorno de Persia y el reloj de Dios. El mundo observa a Irán con recelo. Pero mientras los noticieros hablan de diplomacia y sanciones, los cielos parecen anunciar algo más grande. La historia bíblica se repite, pero esta vez en escala global. El mismo territorio que una vez liberó a Israel, hoy lidera discursos contra él. El mismo pueblo que fue instrumento de redención, ahora se alinea con las fuerzas que preparan el escenario del Apocalipsis. Sin embargo, la Biblia no deja espacio para el miedo, sino para la certeza. Todo está escrito. Los imperios nacen, caen y resurgen, pero el plan de Dios avanza sin desviarse. Y cuando el polvo del conflicto se disipe, el mundo recordará que Persia, ahora Irán, fue señal, advertencia y testigo de que la historia no la escriben los hombres, sino las manos invisibles que mueven los hilos del tiempo. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita, porque muy pronto analizaremos las señales que están cumpliéndose ahora mismo ante nuestros ojos. Nada de lo que está pasando es casualidad. El destino de Irán ya fue escrito, y el reloj profético sigue corriendo.